Tenemos muy probablemente a la persona más crítica y dura con el régimen de Kiev, que es Dmitry Medvedev, y recientemente se ha expresado en términos nada halagüeños, en términos muy duros, muy contundentes, muy críticos, absolutamente demolidora ha sido esa respuesta, pero creo el tono es muy necesario, sobre todo en estos momentos, porque es justamente ahora cuando estamos hablando de la posibilidad de que el conflicto escale en términos definitivos, porque estamos hablando de la posibilidad de que Estados Unidos termine enviando a Ucrania los misiles Tomahawk. Voy a leeros las respuestas de Dmitry Medvedev y después vamos a analizar pormenorizadamente esta cuestión. Una vez más repasaremos las posibilidades reales de los Tomahawk en el territorio ucraniano porque de momento parecía que no había opción a que Estados Unidos, a que Ucrania, mejor dicho, hiciera esos lanzamientos sin la ayuda directa de Estados Unidos, pero ahora ha aparecido una posibilidad, pero esto además hay que hilarlo a otra serie de sucesos, como por ejemplo submarino estratégico de la Federación de Rusia que ha aparecido en las aguas internacionales, pero sumamente cerca de la costa francesa, alarmando con su presencia a toda la Alianza Atlántico Norte. Vamos a ir por pasos y en este sentido, sin duda alguna, debemos comenzar comentando lo dicho por Dmitry Medvedev en relación a esta supuesta alianza entre el régimen de Kiev, por un lado, Estados Unidos por otro, donde pues Donald Trump parece ya tiene más o menos decidido esto de enviar misiles estratégicos, Tomahawk, misiles de largo alcance a Ucrania que podrían terminar atacando directamente a la Federación de Rusia. En primer lugar, esto es lo que publica Dmitry Medvedev en su cuenta de Telegram y lo que antecede la publicación que vamos a leer a continuación. Aquí pone Підводний човен в степах України y esto es algo así como una forma de Dmitry Medvedev de trolear al régimen de Kiev, pero sobre todo os diría al propio Donald Trump, porque aquí en traducción lo que quiere decir es submarino estadounidense, se ve por la bandera, en la estepa de Ucrania. Y esto, me imagino, hace referencia directa a cuando Donald Trump estuvo hablando de que el submarino estadounidense fue enviado directamente a la costa casi de la Federación de Rusia, muy cerca, pero decía Donald Trump, se trata de un submarino tan sumamente poderoso, un submarino nuclear, por supuesto, que no puede ser visto ni encontrado. Entonces, yo no sé si os acordaréis, incluso grabé un short bromeando y diciendo que por favor que me le pongan una cuerdecica, porque como no se puede ver, como no lo puedan ver ni ellos, no vaya a ser que se pierda semejante cantidad de dinero y va a ser pues efectivamente una pena. Entonces, en este sentido, ahí vemos que se expresa, ¿no? Dmitry Medvedev, esto lo dijo hace apenas un par de días, denuncia por un lado el fanfarroneo constante de Donald Trump, pero por otro se muestra sumamente crítico con la posición estadounidense, las declaraciones del mismo respecto a la cuestión de los Tomahawk. Aclaro de antemano un punto fundamental aquí, es que los misiles Tomahawk pueden ser portadores de carga nuclear. Este es el punto clave a la hora de entender el comentario de Dmitry Medvedev y por lo tanto la advertencia realizada por parte de la Federación de Rusia. Vamos directamente allá. Trump dijo que si el presidente de Rusia no resuelve el conflicto ucraniano, entonces terminará mal para él. Amenaza por centésima primera vez, en resumen. Si pacificador de negocios se trata de Tomahawks, entonces la frase es incorrecta. La entrega de estos misiles puede terminar mal para todos y en primer lugar para el propio Trump. 100 veces se ha dicho, en una forma comprensible incluso para un tío con rayas estrelladas, que es imposible distinguir el rendimiento nuclear de los Tomahawks del habitual Tomahawk en vuelo. Quiere decirse, claro, por si no se entiende bien, porque al final es una traducción, que no se puede distinguir una vez que el misil ya ha sido lanzado si lleva o no carga nuclear. De modo que pues, la amenaza
solo puede conocerse una vez que el misil impacta. Ningún país puede permitirse semejante lujo de esperar a que impacte antes de responder. No serán lanzados por el Kiev de bandera, sino por los Estados Unidos. Leer Trump. ¿Cómo responder? ¿Cómo tendrá que responder Rusia? Pues exactamente. Es decir, que Rusia necesariamente va a tener que responder. Queda por esperar que esta sea otra amenaza vacía causada por negociaciones prolongadas con un payaso bajo efectos de estupefacientes. Aquí me ahorro la palabra malsonante. Es como enviar submarinos nucleares más cerca de Rusia. Bueno, ya sabes cómo sucede. Un submarino emergió en las estepas de Ucrania. Y vuelvo a mostraros esta imagen que ha compartido el propio Dmitry Medvedev refiriéndose a esta publicación realizada por Donald Trump, que es este submarino estadounidense que no se sabe muy bien si existe o si no. Es algo así como el submarino de Schrödinger, porque según dijo Donald Trump, se trata de un submarino tan sumamente letal y tan sumamente peligroso que realmente pues, no puede ser avistado de ninguna manera. Espero que al menos pueda ser avistado por los propios Estados Unidos, porque si no, vamos muy mal. Y aquí es donde llegamos también a la parte, aquí hay otra publicación de Dmitry Medvedev, de hecho, Trump va a seguir el camino de Biden, esta publicación es anterior. Cuando se le preguntó sobre el suministro de Tomahawks a los banderitas, dijo literalmente lo siguiente: decidí entregarlos, pero primero quiero saber qué harán con ellos. Bueno, está claro, atacarán París, Berlín y Varsovia con ellos. Incluso el presidente de los Estados Unidos debería entenderlo. Esto hace referencia, por supuesto, al hecho de que el ataque, si se realiza contra la Federación de Rusia, pues va a terminar desencadenando lo ya inevitable porque, repito, se trata de unos misiles con carga nuclear que podrían llevarla y por lo tanto nadie, una vez que el misil ha salido volando, va a buscarle esa carga nuclear o no, sabiendo que es imposible verla una vez que el misil está volando, por un lado, y por otro lado, pues que ya no solo hay que responder, sino que además hay que tratar de responder con todo, que ya la escalada se ha vuelto absolutamente inevitable. Esta máquina que estáis viendo aquí es la que de alguna manera escala el conflicto a mayores en estos mismos momentos. Veréis, la peculiaridad que tienen los misiles Tomahawk, hay un vídeo específico en mi canal que, bueno, pues por alguna razón ha sido completamente censurado, sea como fuere, podéis buscar la palabra Tomahawk que os saldrá, Liusivaya Tomahawk que os saldrá, me imagino el vídeo, donde explicaba una cuestión absolutamente clave que tiene que ver con estos misiles Tomahawk. Las únicas posibilidades de lanzarlos son realmente pocas y realmente muy poco a disposición de Ucrania y os diría incluso de Estados Unidos. Este es el lanzamiento de un misil Tomahawk. Voy a explicarme. Los misiles Tomahawk inicialmente fueron inventados para ser cargados y lanzados desde destructores o desde submarinos. Ninguna de las dos opciones es accesible a día de hoy para Ucrania, a no ser que Estados Unidos decida entregarle al régimen de Kiev sus destructores y sus submarinos, cosa harto poco probable y os diría que incluso harto complicada de conseguir, aún tratándose de Zelensky, que está acostumbradísimo a ir con una mano delante y la otra detrás pidiendo de forma constante. Luego tenemos el lanzamiento de diferentes versiones de los Tomahawk vía aérea, que realmente también es muy complicada porque los cazas que en teoría podrían llevar esta suerte de misiles han estado en pruebas, pero no parece que los resultados hayan sido concluyentes. De los que han estado en pruebas hay realmente pocos menos de 20 en Estados Unidos, dudo mucho que fueran a prestarle ninguno a Ucrania. Y aún así, claro, tendría que manejar los pilotos de qué país, pues muy probablemente Estados Unidos. Y luego estamos hablando de la opción terrestre. La opción terrestre comprende, por un lado, los sistemas Tifón, que solo hay dos de momento, uno que va a ser desplegado en 2026 y otro que está mirando y, bueno, está protegiendo, por así decirlo, la región Asia-Pacífico y no lo van a quitar de ahí, ya os lo adelanto yo. De modo que la única opción viable
era esto que estáis viendo ahora mismo en la imagen, es decir, equipo militar portátil que efectivamente podría realizar esta suerte de lanzamiento. En el momento en el que hice el vídeo sobre los Tomahawk explicándoos esto pormenorizadamente, este equipo no había salido. Sin embargo, hace apenas unos días lo han sacado a relucir, entiendo, poniendo de manifiesto que efectivamente Estados Unidos tiene la capacidad que Ucrania pueda lanzar estos misiles Tomahawk por sí misma. Entiendo que esta maquinaria militar es de producción más bien reciente. Claro, aquí hay que destacar el hecho de que muy probablemente no haya sido probada. Los anteriores equipos no eran válidos en el territorio de Ucrania porque en climas adversos y en circunstancias adversas habían fallado las pruebas. Pero esto que estáis viendo en la imagen, supuestamente, según vemos en su construcción, tiene las ruedas lo suficientemente robustas, la construcción también lo suficientemente sólida en sí, como para efectivamente poder ser manejada en el territorio ucraniano. Ahora bien, muy probablemente se trate de un ejemplar que todavía no se haya enfrentado a ningún tipo de pruebas, de modo que una de las ideas pudiera ser incluso por enésima vez utilizar el campo ucraniano como un campo efectivamente de pruebas, como un laboratorio militar, estrenar ahí esta maquinita y ver cuáles van a terminar siendo las consecuencias de estos hechos. Claro, el pero que habría que ponerle, una vez más, volvemos al punto de los comentarios de Dmitry Medvedev, y es que los Tomahawk no hay forma de saber, una vez que están en el aire, si llevan o si no llevan carga nuclear. De modo que una vez que han despegado, efectivamente cruzan una línea roja que muy probablemente nos ponga en un punto de absoluto no retorno. Y aquí no estoy hablando de meras amenazas o de cuestiones pues que la Federación de Rusia simplemente comenta diciendo no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, pero sin intención real de hacer nada. En este sentido, realmente ahora estamos viviendo momentos históricos de escalada del conflicto, porque pocos días antes de las palabras de Dmitry Medvedev y pocos días antes de la presentación de este vehículo de lanzamiento estadounidense que os acabo de mostrar, nos encontramos otra noticia que sin embargo se han puesto a comentarla a los medios occidentales hace apenas unos momentos, que tiene que ver con el hecho de que la OTAN básicamente, en términos literales, se ha cagado la pata abajo, porque esto es lo que ha emergido cerca de la costa francesa, que es el submarino de la Federación de Rusia Novorossiysk. Estamos hablando de un submarino, y aquí lo está denunciando la propia OTAN, estamos hablando de un submarino portador de misiles Calibre, poca broma con los misiles Calibre, y de alguna forma esto hace de forma literal que la Federación de Rusia coloque sus misiles directamente dentro de la Alianza Atlántico Norte. Esto aquí es donde estáis viendo estos misiles Calibre, eso por un lado, y por otro, que opere y además lo haga de una forma, bueno, bastante amenazante para cómo la OTAN suele interpretar las cosas, porque sabemos que la Alianza Atlántico Norte pues, es efectivamente un espacio sumamente fácil de impresionar. Pues Rusia, con este movimiento, este submarino, coloca a estos misiles Calibre literalmente justo en el corazón de la OTAN, y con esto obviamente crea una alarma ya no solo militar, sino una alarma social de presencia militar más clara imposible, y quizás un mensaje de advertencia de que los Tomahawk están ahí, pero qué casualidad que exactamente sean los misiles Calibre los más cercanos, los más parecidos de alguna forma a los misiles Tomahawk, y que sean precisamente los misiles Calibre, aquí tenéis otra comparativa, los que hayan aparecido cerca de las costas de Francia, repito, provocando un pánico absolutamente atroz dentro de la Alianza Atlántico Norte. Por supuesto, esto desde la propia alianza ha sido
analizado desde diferentes puntos y no todos pues han sabido tomárselo con el humor pertinente, porque realmente, por un lado, se trata de una advertencia, pero por otro, la que han liado los propios de la OTAN es literal tremenda. Os voy a mostrar un artículo con las reacciones que ha tenido la Alianza Atlántico Norte para que lo flipéis en colores conmigo. Es que, de verdad, no tiene perdón de Dios lo que han podido liar en apenas unos momentos. Rusia niega desperfectos en el submarino que apareció en Francia. Esto tiene que ver con el hecho de que la OTAN, en los primeros momentos, ¿no?, cuando apareció el submarino en cuestión, desde su absoluta soberbia y desde su absoluta falta de respeto hacia el contrincante, por alguna razón decidió hablar en términos de que la Federación de Rusia básicamente había sacado a pasear un submarino defectuoso. Esto, obviamente, de cierto, pues tiene lo que os podáis imaginar, pero en los titulares quedaba absolutamente perfecto. Este fin de semana, la inteligencia europea rastreó a este submarino ruso de clase Kilo mejorado frente a las costas de Bretaña, en aguas pertenecientes al espacio marítimo de la OTAN. La operación fue confirmada por el mando marítimo de la Alianza. Luego, entiendo, este mismo submarino fue también avistado cerca de las costas francesas. Sea como fuere, las autoridades de los Países Bajos señalaron este fin de semana que el submarino ruso estaba siendo remolcado en el Mar del Norte. Bueno, ahí las versiones eran de verdad. Cada siguiente daba más risa que el anterior. El sábado, el ministro de Defensa neerlandés dijo que la marina de su país había escoltado a Novorossiysk y el buque que lo remolcaba hacia el Mar del Norte. El político neerlandés, ex primer ministro de este país, actual secretario general de la OTAN, se expresó en esta misma línea en un discurso en Eslovenia, donde señaló que la nave estaba averiada. Ojo, cuidado la soberbia que tienen y lo que les puede terminar afectando. Actualmente, en efecto, apenas hay una presencia naval rusa en el Mediterráneo. Queda un solitario y averiado submarino ruso renqueando a casa después de la patrulla, ahondó. Incluso se permitió burlarse de la situación actual de la Armada rusa. ¿Qué cambio respecto a la novela de 1984 de Tom Clancy, La caza del Octubre Rojo? Hoy parece más bien la caza del mecánico más cercano. Aquí es donde deberíamos reírnos, supongo, si la realidad no fuera de hecho todo lo contrario. Y es que resulta que el submarino en cuestión, ya las explicaciones las dio directamente la Armada de la Federación de Rusia. Resulta que el submarino en cuestión no solo no estaba averiado, sino que de hecho estaba actuando según la más estricta legalidad internacional. Es decir, estaba haciendo exactamente lo que tenía que hacer, y si no lo hubiera hecho, muy probablemente estaríamos hablando en otros términos y la propia OTAN estaría ya denunciando pues que la Federación de Rusia está actuando de una forma que no debería permitirse bajo ningún concepto ni ninguna circunstancia, porque resulta que está siendo sumamente peligrosa esta manera de actuar para toda la Alianza Atlántico Norte. Habéis visto las declaraciones de la OTAN, aquí está la verdad. Actualización. El servicio de prensa de la flota del Mar Negro niega la información sobre la superficie forzada, salida a superficie forzada, se entiende, de un submarino diésel eléctrico debido a un mal funcionamiento. Estamos hablando de Novorossiysk. Actualmente la tripulación del submarino está llevando a cabo una transición planificada entre flotas después de completar las tareas como parte de la unidad operativa permanente de la Armada rusa en el mar Mediterráneo. De acuerdo con las normas de navegación internacional, los submarinos pasan por la zona del Canal de la Mancha exclusivamente en la posición de superficie, dijo el servicio de prensa según TASS. Es decir, que desde la OTAN han estado riéndose de la Federación de Rusia por una cosa que de hecho ellos mismos conocían a la perfección. Es decir, que Rusia no estaba en ningún momento ni violando las aguas internacionales, ni mucho menos estaba sacando a flote un submarino que estaba averiado, sino que, repito, estaba cumpliendo con las reglas que, pues, de las cuales
de alguna forma la propia OTAN incluso había participado. Y aquí es donde exactamente llegamos al punto donde en realidad creo quien habla por boca del secretario general de la Alianza Atlántico Norte y por boca de Occidente colectivo en términos generales, no es tanto esa soberbia, sino más bien el miedo. Saben perfectamente que no tienen a día de hoy muchas opciones a la hora de seguir subiendo la tensión, a la hora de seguir lavando ingentes cantidades de dinero a costa del conflicto ucraniano, porque hay ciertas líneas rojas, y esto, repito, ya lo ha advertido perfectamente Dmitry Medvedev, hay una suerte de líneas rojas que simplemente no van a poder cruzar. Es decir, hay momentos en los cuales efectivamente tanto la Federación de Rusia como el Occidente colectivo han estado alejando las líneas rojas en cuestión, pues cada uno las que tuviese, para evitar a toda costa un enfrentamiento directo. Sin embargo, ahora Rusia, y esto es lo que ha dicho Dmitry Medvedev, Rusia atacará en el caso de que sea necesario si se traspasa la línea roja, por ejemplo, de enviar los Tomahawk a Ucrania y de que Ucrania los termine utilizando contra el territorio de la Federación de Rusia. Si se los queréis enviar y que estén ahí muriéndose de la risa en los almacenes ucranianos, vale, pero aquí hay que recalcar además otro punto fundamental, y es que Ucrania no es un país del cual uno pueda fiarse en términos de esperar pues que efectivamente cumpla con lo que promete incluso a los propios Estados Unidos, que diga, bueno, pues vamos a atacar estos 4 objetivos, no vamos a utilizar estos misiles para atacar a la población civil, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo otro, sea como fuere, la mera posibilidad de que puedan llevar carga nuclear, por supuesto, imposibilita cualquier tipo de concesión al respecto por parte de la Federación de Rusia.